Wakaparai. Tokemita, toguerunderu, wakaparai, nerumbanai. Ipirekwei, derupanai. Inambikwei, nembakurai. Tokemita, toguerunderu, wakaparai, nerumbanai. Ipirekwei, derupanai. Inambikwei. Kunai. Nembakurai. A ver, niño, ¿quién era el que danzaba entusiasmado, atraído por el pequeño mar? Tu padre sin maldad, y todos los de principios verdaderos. Tu padre, ante el pequeño mar, prestaba atención a la antigua sabiduría. Los seres humanos hemos estado siempre cerca de los ríos. Los ríos significaron, y no solo para nuestra especie, las venas por las cuales se irrigó la vida a lo largo y ancho del planeta azul, el planeta del agua. Somos agua, la necesitamos para vivir. Pero como todo bajo el capitalismo, cualquier necesidad es codificada en el idioma del dinero y de la ley. Poco a poco, los ríos pasaron a ser recursos, hidrovías, fronteras, fuente de riqueza, productores de energía, paisaje, reservas protegidas. Frente al avance de la sociedad mercantil no faltaron nunca resistencias. La vida negándose a ser arrasada, a ser convertida en un mero signo de valor. En este especial temperamento vamos a intentar expresar estos movimientos históricos a través de un río, al que queremos mucho, al que tenemos cerca, el río Paraná. Y lo vamos a hacer por una vez a favor del río, a favor de la corriente, pero para ir en contra de aquella corriente de lo dado, lo inamovible, del progreso y del capital. Empezaremos desde el norte para ir bajando por el Paraná y sus afluentes hacia nuestras costas, recorriendo algunos de los elementos más visibles de su explotación y la contracara de su protección. Ambas cara de la misma moneda de la separación entre naturaleza y sociedad, la misma moneda de la sociedad capitalista. Pero también navegaremos por los remansos de la inspiración que el río crea en nuestros corazones, cuyos latidos se expresan en poesías, cuentos, canciones, crónicas, música, cortes de ruta, reflexiones, libros, gritos, rebeldía y hermandad. Es que allí donde haya muerte brotará la vida, donde haya codicia llegará la solidaridad, donde hubo fuego volverá a desbordarse el río. Hermosas palabras, y así comenzamos con este especial, donde retomaremos la historia de resistencia de los pueblos originarios de la región, donde hilvanaremos poesía, música y cuentos, donde hablaremos de las represas que encarcelan las aguas del río Paraná, y donde nos adentraremos en los esteros de Liberá, en los magníficos esteros de Liberá, viendo cómo la protección de la naturaleza es parte de su destrucción.
También tendremos en este programa algunos aportes internacionales, reflexiones que nos llegan de la lucha de otros compañeros en otras regiones del mundo, de España y de África, en rigor. Y también, cómo no, hablaremos de los incendios que están ocurriendo en este momento en todo el río Paraná, en el marco de este gran cordón industrial en el cual vivimos. Arrancamos entonces, nomás aclarar que este programa es algo que ya veníamos pensando hace mucho y que bueno, toda esta tragedia de la naturaleza que nos rodea, que está sucediendo en este momento, lo catapultó para que lo hagamos en este momento, pero era algo que ya veníamos pensando hacía rato. Así que arrancamos nomás. Nacer y ser de río. Aroma líquido y denso, de calor y de frío. Luna bañada por chispas plateadas, juncos doblados por el viento y el canto lento de un pájaro, siempre. Del barro al cielo sin escalas, de noche y de día. Lo puedo sentir de lejos cuando voy llegando. Se mueve más rápido la sangre. Se huelen sentimientos. Un canilla, poí, una balsa, una guaina, una flor en el río. Un paisaje de cielo reflejan las aguas del Gran Paraná. Más allá, Camalote va flotando hacia la orilla. Más allá, Camalote va flotando hacia la orilla. Que arbolada de sauces nos invita a soñar. Acuarelas del río que pintas de luces mi dulce romance. Que en el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor. Con su sol, con sus fúlgidos matices, con su brisa perfumada en mágico arrebol de un lento atardecer, de un lento atardecer, de un lento atardecer. A la deriva el bote va con mi amada por el río, meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor. Y apoyada en mi hombro, me musita al oído, mientras beso sus manos completan mi dicha, aromas de azahar. A la deriva el bote va con mi amada por el río, meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor. Y apoyada en mi hombro, me musita al oído, mientras beso sus manos completan mi dicha, aromas de azahar, aromas de azahar, aromas de azahar. Brilla la tormenta en el horizonte lechiguano, se huele sentimiento, es río, 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 Paraná. Nos encontramos hoy, 29 de septiembre de 2020, ya avanzada la primavera, grabando este nuevo y especial programa de Temperamento número 51. Lo que sí queríamos
aclarar que lo vamos a grabar en 2 partes, ya que hace muchísimo tiempo, como decía el compañero, que lo venimos pensando y preparando y nos encontramos con que teníamos un montón de cosas para decir y que teníamos ganas aparte de decir. Entonces lo vamos a organizar, además de norte a sur, en 2 partes. Empezamos el programa escuchando una bella poesía del pueblo Embiá Guaraní, que aún hoy resiste y vive en la selva misionera, en el norte argentino, en la frontera con Paraguay y con Brasil. La referencia al río Paraná ahí está muy clara. Aquellas palabras hablan del pequeño mar, donde los guaraníes podían encontrar aquella tierra que buscaron tanto, aquella utopía que los llevó a moverse por medio continente, la tierra sin mal. La tierra sin mal, aquella tierra donde solo el baile era lo general y no se trabajaba. Ahí vemos cómo el Paraná, lejos de ser un recurso, podía ser incluso un lugar de búsqueda de sabiduría, de búsqueda de poesía y de filosofía, como son las bellas palabras del pueblo de Embiá Guaraní. Se piensa que los primeros habitantes de estas zonas altas del Paraná llegaron con sus canoas bajando por los cursos de los ríos, algunos de ellos nómades, otros con algunos asentamientos provisorios, fueron recorriendo todo lo que se ha dado en llamar el litoral mesopotámico, que es en realidad un mosaico de distintos hábitats. La parte norte es la selva tropical, que es el último eslabón de la fantástica Amazonía. Al sur de ella encontramos un complejo palustre formado por lagunas, esteros, cañadas y ríos, los esteros Liberá. Debajo de ellos se extiende una región pródiga en ondulaciones, las cuchillas entrerrianas, y por fin mezclándose con los bordes pampeanos y penetrando el océano, el delta del Paraná. Algunos grupos como los Caingang se quedaron en la zona más al norte de esta, es decir, la zona más selvática. Ellos vivían fundamentalmente de recolectar, de lo que recolectaban de los frutos silvestres, la miel, el algarrobo, pero también cazaban y pescaban. De hecho, el uso de canoas y la fuente de subsistencia a través de la pesca fueron las características más comunes a todos estos grupos que vivían en los márgenes del Paraná o de los ríos que lo alimentan. Pero el grupo más conocido quizás de todos en esta región son los guaraníes, de los cuales rescatábamos esas bellas palabras, esa poesía, que fueron conocidos no solo por haber sobrevivido a la conquista, a la colonización, sino también porque se expandieron en una vasta zona, no solo de Brasil, sino de Paraguay y incluso hasta el delta aquí cerca del Paraná. Ellos, a diferencia de la mayoría de los otros grupos, desarrollaron una agricultura muy semejante a la de sus hermanos tupí-guaraní amazónicos. Como uno de los métodos para el cultivo, practicaban la milpa, que es el talado de árboles, el corte de la maleza y el incendio para luego cultivar sobre estos terrenos. Sus parcelas no duraban más de 5 años. Luego la aldea se desmontaba, buscaban otras tierras, siempre cerca del río, siempre con la posibilidad de trasladarse en sus canoas y pescar. Pero también se trasladaban por lo que se supone que era la búsqueda de su tierra sin mal, como bien dijo antes el compañero. De hecho, se los conoce como uno de los movimientos mesiánicos más importantes de América. Y estas poblaciones también fueron las que le dieron batalla a los primeros conquistadores. Fueron los que bloquearon el ingreso los desembarcos de los españoles por el Paraná, y de hecho se los conoce por haber dado muerte a uno de los mayores
conquistadores de aquí, de esta zona, Solís, que le dieron muerte en el Río de la Plata en 1516. Y también fueron los que retuvieron al primero de los cautivos de los que se tenga noticia en la conquista, a Francisco del Puerto. Bueno, ellos, por supuesto, donde hubo comunidades indígenas también hubo resistencia, y de eso también vamos a seguir charlando en la próxima parte del programa. La primera noche que Margaret vio a los carpincheros fue la noche de San Juan. Por el río bajaban flotando llameantes islotes. Los 3 habitantes de la Casa Blanca corrieron hacia el talud para contemplar el extraordinario espectáculo. Las fogatas brotaban del agua misma. A través de ella aparecieron los carpincheros. Parecían seres de cobre o de barro cocido. Parecían figuras de humo que pasaban ingrávidas a flor de agua. Las chatas y negras embarcaciones, hechas con la mitad de un tronco excavado, apenas se veían. Era una flotilla entera de cachiveos. Se deslizaron silenciosamente por entre el crepitar de las llamas, arrugando la chispeante membrana del río. Cada cachiveo tenía los mismos tripulantes. 2 hombres bogando con largas tacuaras, una mujer sentada en el plan con la pequeña olla delante. A proa y a popa los perros expectantes e inmóviles, tan inmóviles como la mujer que echaba humo del cigarro sin sacarlo en ningún momento de la boca. Todas parecían viejas, de tan arrugadas y flacas. A través de sus guiñapos colgaban sus flácidas mamas o emergían sus agudas paletillas. Solo los hombres se erguían duros y fuertes. Eran los únicos que se movían. Producían la sensación de andar sobre el agua entre los islotes de fuego. En ciertos momentos la ilusión era perfecta. Sus cuerpos elásticos, sin más vestimenta que la baticola de trapo arrollada en torno de sus riñones sobre la que se amacaba el machete desnudo, iban y venían alternadamente sobre los bordes del cachiveo para impulsarlo con los botadores. Mientras el de babor, cargándose con todo el peso de su cuerpo sobre el botador hundido en el agua, retrocedía hacia popa, el de estribor, con su tacuara recogida, avanzaba hacia proa para repetir la misma operación que su compañero de boga. El vaivén de los tripulantes seguía así a lo largo de toda la fila, sin que ninguna embarcación sufriera la más leve oscilación, el más ligero desvío. Era un pequeño prodigio de equilibrio. Iban silenciosos. Parecían mudos, como si la voz formara apenas parte de su vida errabunda y montaraz. En algún momento levantaron sus caras, tal vez extrañados también de los 3 seres de harina que desde lo alto de la barranca verberante los miraban pasar. Alguno que otro perro ladró. Alguna que otra palabra gutural e incomprensible anduvo de uno a otro cachiveo, como un pedazo de lengua atada a un sonido secreto. El agua ardía. El banco de arena era un inmenso carbunclo encendido al rojo vivo. Las sombras de los carpincheros resbalaron velozmente sobre él. Pronto los últimos carpincheros se esfumaron en el recodo del río. Habían aparecido y desaparecido como en una alucinación. Margaret quedó fascinada. Su vocecita estaba ronca cuando preguntó: ¿Son indios esos hombres, papá? No, Gretchen, son los vagabundos del río, los gitanos del agua, respondió el mecánico alemán. ¿Y qué hacen? Cazan carpinchos. ¿Para qué? Para alimentarse de su carne y vender el cuero. ¿De dónde vienen? Oh, Püppchen, nunca se sabe. ¿Hacia dónde van? No tienen rumbo fijo. Siguen el curso de los ríos. Nacen, viven y mueren en sus cachiveos. Y cuando mueren, Fati, ¿dónde les dan sepultura? En el agua, como a los marineros en alta mar. La voz de Eugen tembló un poco.
¿En el río, Fati? Son las fogatas de San Juan, explicó pacientemente el inmigrante a su hija. ¿Las hogueras de San Juan? Los habitantes de San Juan de Borja las encienden esta noche sobre el agua en homenaje a su patrono. ¿Cómo sobre el agua?, siguió exigiendo Margaret. No sobre el agua misma, Gretchen, sobre los camalotes. Son como balsas flotantes, las acumulan en gran cantidad, las cargan con brasas de paja y ramazones secas, les pegan fuego y las hacen zarpar. Alguna vez iremos a San Juan de Borja a verlo hacer. Durante un buen trecho, el río brillaba como una serpiente de fuego caída de la noche mitológica. Así se estaba representando probablemente Margaret el río lleno de hogueras. ¿Y los carpincheros arrastran esos fuegos con sus canoas? No, Gretchen, bajan solos en la correntada. Los carpincheros solo traen sus canoas a que los fuegos del santo chamusquen su madera para darle suerte y tener una buena cacería durante todo el año. Es una vieja costumbre. ¿Cómo lo sabes, Fati? La curiosidad de la niña era inagotable. Sus 8 años de vida estaban conmovidos hasta la raíz. Oh, Gretchen, la reprendió Ilse suavemente, ¿por qué preguntas tanto? ¿Cómo lo sabes, Fati?, insistió Margaret sin hacer caso. Los peones de la fábrica me informaron. Ellos conocen y quieren mucho a los carpincheros. ¿Por qué? Porque los peones son como esclavos en la fábrica y los carpincheros son libres en el río. Los carpincheros son como las sombras vagabundas de los esclavos cautivos en el ingenio, en los cañaverales, en las máquinas. Oyens se había ido exaltando poco a poco. Hombres prisioneros de otros hombres. Los carpincheros son los únicos que andan en libertad. Por eso los peones los quieren y los envidian un poco. Carpincheros. Augusto Roa Bastos. En este recorrido por el Paraná nos quedamos en la zona de la selva misionera, en la zona del norte correntino, pero hacemos un salto en el tiempo y de aquellos tiempos de los guaraníes, de los caingain, de aquellos pobladores de la selva, nos vamos hasta el siglo XX, el siglo de las megaobras, el siglo de la técnica, el siglo de la energía eléctrica, y nos trasladamos allí porque, bueno, toda la cuenca alta del Paraná ha sido también destruida o está siendo destruida por las represas. Acá el compañero nos va a comentar un poco cómo se vive aquello de las represas tanto en el sur de Brasil como en el norte argentino. Desde mitad del siglo XX, un poquito más adelante todavía, sobre todo en Brasil, en el sur de Brasil, pero no tan al sur, porque recordemos que la cuenca del Paraná arranca en San Pablo. Se han ido poniendo represas las represas son máquinas de conseguir energía eléctrica que aprovechan un desnivel en algún curso de agua. A ese desnivel le ponen una barrera, un terraplenamiento. En general esos terraplenes suelen ser en gran parte de tierra y tienen un cerramiento muy muy grande de hormigón. Y ese terraplenamiento en su parte baja tiene una turbina que genera energía eléctrica. Pero detrás de la represa, lo que queda, aguas arriba, es un lago gigante que en general, o por las magnitudes que tiene el río Paraná y sus afluentes embalsados, tiene la característica de tener miles de hectáreas, a veces cientos de miles de hectáreas. Y río abajo el agua sigue pasando, no es que la represa es como un vaso que con el momento que se llena, o el lago de la represa es como un vaso que en el momento que se llena, deja pasar el agua. Entonces río abajo pasa el agua, pero pasa el agua a través de turbinas o a veces a través de orificios o vertederos, y en general lo que queda atrapado atrás es la vida del río. Los peces no tienen libertad para ir y venir por más tecnologías que se pongan para eso. Y bueno, eso genera grandes problemas en ese sentido. Ya vamos a hablar un poquito más adelante.
Lo que sucede en la parte dominada por el Estado brasilero de la cuenca del Paraná es que hay 46 represas que convierten una zona que es una zona rocosa, eh, donde había varios saltos de agua, varias cataratas, en una zona que ya no tiene un río, sino que tiene muchísimos lagos gigantes. Esto genera una modificación total del territorio y altera y pauperiza la vida de quienes viven del río y con el río, además de, como ya dijimos, anular la biodiversidad en el ecosistema. En el territorio dominado por el Estado argentino también hay varias represas de gran magnitud. En total, en toda la cuenca del Paraná hay 57 represas de más de 10 metros de altura. Estas represas muchas veces a los pobladores de la zona vienen a decirles que entre las cosas buenas que le van a dar, además del, por supuesto, siempre prometido trabajo, que nunca termina de llegar a todos, es una regulación de los ciclos de sequía e inundación naturales del río. Sabemos que eso no se cumple porque el río está todo lleno de represas y todos los años tenemos noticias o de sequías o de inundaciones. La suma de las represas más la deforestación da una alteración total del régimen hidrológico del río, haciendo que cuando hay sequías sean más pronunciadas, con bajantes más marcadas, y cuando hay inundaciones, ni que hablar, mucho peor, porque se llevan todo o pasan tantos días en la casa de las personas o inundando los cultivos que después los daños son irreparables. O por lo menos los materiales son reparables, pero las vivencias son muy traumáticas. Bueno, entre otros problemas que generan las represas, alteran totalmente la calidad del agua, el agua que tomamos. O sea, cuando hablamos de la alteración de la calidad del agua son cambios en la alteración del agua del río, y el agua del río es el agua que por lo menos en la ciudad de Rosario es la que tomamos nosotros, y en muchas ciudades ribereñas es la que se toma porque es un agua de muy buena calidad. Alteran el ecosistema y la biodiversidad. Todos los árboles que no se adaptan a los ciclos de inundación en la zona de las represas desaparecen, entonces se cambian unas especies de árboles por otras. Además de que todos los peces que no pueden pasar río arriba a desovar disminuyen notablemente su población, y obviamente, como hay una cadena trófica, disminuye la población, se altera la población de todos los peces. Un poco para explicar esto, pensemos por qué en las larvas de un pez, no sé, como el dorado, como el molcholo, no terminan muertas en el agua salada del océano. Eso es porque los peces recorren miles de kilómetros aguas arriba en las épocas de creciente para ir a desovar aguas arriba, y que lentamente estas larvas bajen hasta que tengan su capacidad para nadar y poder subir nuevamente el río y completar el ciclo. Si ese río está cortado por represas, los peces no pueden desovar, y lo que sucede es que las poblaciones se ven muy menguadas. Por eso, el río Paraná recupera su vida a través del río Paraguay, que no está indicado, y por el cual los peces pueden subir, porque más al norte de Yacyretá las poblaciones de ciertas especies se ven cada vez más amenazadas. Y otra mentira de las represas, o en realidad acá hay una gran polémica a un nivel que por ahí uno no termina nunca de manejar, pero los indicios que nos da la ciencia dicen que no es cierto que las represas, más allá de todas estas cuestiones sociales y ecológicas que estábamos diciendo, no aportan carbono al cambio climático. Más allá de que son mega obras y que necesitan una construcción que demanda una cantidad de energía y por ende de carbono terrible, lo que sucede es que también hoy en día se sabe que las represas dejan inundadas grandísimas áreas, debajo de las cuales queda materia orgánica que al descomponerse en un régimen anaeróbico liberan metano. El gas metano es mucho más perjudicial para el efecto invernadero que el dióxido de carbono. Por lo tanto, las represas también estarían aportando al calentamiento global,
y se estima que tanto como una central térmica. Es interesante lo que decís porque, digamos, siempre las represas se vendieron como una forma de energía limpia, digamos, que no afecta al medio ambiente, digamos. Claro, y es lo más oculto en la cuestión de la energía hidroeléctrica hoy, sobre todo, bueno, en un estado como Argentina, que más del 25% de la energía que consume viene de la energía eléctrica en realidad, no la del transporte, que consume viene de represas hidroeléctricas, oculta constantemente información como esto no es algo que... es información que circula rápidamente si uno lo busca en internet, pero no es algo que se dice cuando se propone la construcción de tal o cual represa, como está pasando ahora en Mendoza, porque evidentemente todo el mercado de bonos de carbono y toda una mentira para el crecimiento del capitalismo sostenida sobre la posibilidad de conseguir energía limpia se apoya directamente en la posibilidad de construir presas que indiquen el agua y que generen energía eléctrica a partir de ese desnivel. Y no es solamente una cuestión del Estado argentino, porque gran cantidad de energía eléctrica a nivel mundial se producen por represas hidroeléctricas. Bueno, la más emblemática del territorio argentino, la que ha sido siempre denominada el monumento a la corrupción, es la represa de Yacyretá, en el norte correntino, la entidad binacional Yacyretá compartida con Paraguay. Claro, Yacyretá es un emblema en todo sentido, porque posiblemente sea una de las obras más importantes que haya encarado el Estado argentino. Le tardó 30 años su construcción, se dicen, hay un montón de mitos, se pagó 3 veces, se pagó 30 veces. Bien, todo lo que además sostiene un poco la casta política, que es, bueno, eran malos los que estaban, pero mirá la represa que hicieron. Y la realidad es que esta represa representa, o en algún momento representó, en algún momento hace poco, el 22% de la demanda de energía eléctrica argentina, y ha hecho algunos desastres muy importantes, como inundar 100.000 hectáreas de tierra. 100.000 hectáreas, una hectárea, para que tengamos una idea, es una manzana de 100 metros por 100 metros, es una hectárea. Bueno, Yacyretá inundó 100.000 hectáreas de tierra después de elevar 21 metros el agua del río aguas arriba. Lo que sucede y lo que sucedió con Yacyretá a nivel social en la zona inundada fue desastroso, porque Yacyretá la inaugura Menem en el 94. En ese momento la represa podía trabajar al 60% de su capacidad, porque no había elevado el agua lo suficiente como para poder trabajar con todas las turbinas en toda la capacidad. Elevar el agua lo suficiente significaba ir inundando más y más porciones de territorio. Entonces, en el año 94 se supone que, en el año 79 ya había un censo y se suponía que iban a inundar a 8.000 familias. En el año 2000 hicieron un nuevo censo y ya habían inundado a 2.000. En el año 2000 hicieron un censo y ya habían inundado a 11.471 familias. Finalmente, el 100% de la capacidad instalada de Yacyretá se dio en el año 2011, en un acto en el cual obviamente Cristina Fernández de Kirchner y Lugo, de su par de Paraguay, fueron a inaugurar o a bendecir que la represa estaba trabajando con la totalidad de su capacidad instalada. Lo que oculta el progreso de la civilización en estas tierras, en este momento, es que en ese momento había 18.000 familias inundadas entre Argentina y Paraguay, reconocida por el Ente Nacional Yacyretá. La perversidad de lo que hicieron con esta gente es terrible, porque esta era gente que vivía, algunas en las zonas periféricas de Posadas del lado argentino y de Encarnación del lado paraguayo, y otras directamente en zonas rurales y zonas de islas en las cuales creció el agua. Y lo que hicieron fue ofrecerles en barrios muy alejados de estas ciudades, inclusive a veces en otros pueblos, a veces hasta en zonas anegadizas, viviendas de las que en Argentina se conocen de tipo Fonavi, por ejemplo,
Y cuando les daban estas viviendas, les decían que no tenían más derecho a reclamos. Cuando esta gente quedó completamente desplazada y sin trabajo porque vivían del río directa o indirectamente, o siendo pescadores, o siendo ladrilleros, o teniendo otras actividades derivadas o directamente relacionadas con el río en una economía de subsistencia mucho más apegada a la naturaleza, en la mayor parte de los casos, que la forma en la que fueron desplazadas. Este desplazamiento tuvo mucha resistencia, pero lo que pasó fue que a la mayor parte de la gente se encontró con que un día empezó a subir el agua y el agua los iba a inundar. No tenían forma de quedarse en el lugar como victoria de su resistencia. Entonces, poco a poco fueron todos completamente desplazados de sus tierras, habiendo casos tremendos de gente que se tuvo que mudar a Buenos Aires, que vivió años en galpones hacinados para reclamarle al ente binacional Yacyretá, bueno, judicialmente y con lo peor de los vicios democráticos, un lugar mejor. Por lo tanto, si bien la conclusión a la que por ahí uno llega con toda esta historia de Yacyretá es que si una empresa como una represa puede llegar a contaminar lo mismo que una central térmica, además genera un desastre social y un desastre ambiental irreparable para la vida en la región que habitan. ¿Por qué se hace una represa? Y es porque solamente por el afán de dinero, porque es más económico, una vez que está armada la represa, explotarla que quemar petróleo. No hay otra explicación más que la ganancia para estas mega obras. Recuerdo cuando éramos chicos, los que vivíamos en esta zona, se comentaba bastante de una represa que finalmente no fue, que era la del Paraná Medio, la famosa represa del Paraná Medio, que no pudo ser como Yacyretá, bueno, porque hubo una lucha, existió una lucha que no existió en Yacyretá, digamos, ¿no? Y la gente de Santa Fe, de Entre Ríos y Corrientes sobre todo, se plantó contra esta mega obra. Así es, esta historia tiene un final feliz. El llamado proyecto de represa del Paraná Medio eran 2 represas que en la década del 80 proyectaron técnicos soviéticos junto con la dictadura militar argentina para realizarse una en la zona que uniría Reconquista con Goya, provincia de Santa Fe, provincia de Corrientes, y la otra Colonia Zapallo, departamento de Capital de la provincia de Santa Fe, con Villa Urquiza en el departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos. Esas 2 represas eran obras de la envergadura de Yacyretá, iban a ser obras de la envergadura de Yacyretá, y lo que pasó fue que un grupo de pescadores correntinos y entrerrianos se dieron cuenta de que se iban a quedar sin su río, sin su medio de vida integral, porque la realidad es que hay gente que vive de la pesca, pero que come los pescados, vende los pescados para vivir, vive en el lugar a donde desarrolla su trabajo y su reproducción, y lo que empezaron a hacer fue organizarse, primero pocos pescadores en pequeñas asambleas, hasta que, estamos hablando del año 96, organizaron una caravana, una travesía desde Yacyretá hasta Paraná. La particularidad que tuvo este movimiento fue que en canoa los pescadores fueron de pueblo en pueblo, primero por la provincia de Entre Ríos y después por la provincia de Corrientes, y tardaron 22 días en realizar esta caravana, en la cual ellos dicen que en sus canoas cargaban muy pocas cosas porque todo lo que llevaban eran panfletos y folletos, que cada vez que paraban en un pueblo hablaban con todos los pescadores, hablaban con la gente del pueblo, y que cada vez que iban parando en un pueblo siguiente había más gente que les ofrecía sus casas para dormir, les ofrecía comida. Marcan hitos muy emocionantes cuando uno lee o ve entrevistas a esta gente que dice que, por ejemplo, cuando llegaron a Itatí había 3.000 personas esperándolos, y que en un momento
gente que ya estaba de alguna manera involucrada en luchas ambientales en ese momento, y estudiantes, y bueno, otros trabajadores de los distintos pueblos, se fue sumando a la lucha. Esto se fue masificando cada vez más, y después de este hito de la caravana, lo que sucedió es que el tema quedó instalado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si bien era una lucha muy del interior del país, quedó instalado el tema. Se hizo mucho hincapié. Bueno, la represa perdió apoyo político, perdió financiamiento también. Y lo que sucedió es que, bueno, estas represas nunca se construyeron. Ustedes vieron la represa del Paraná Medio, yo no. Así que no es tan... Una victoria, una victoria. Fue realmente una victoria. El kirchnerismo trató de reflotar en algún momento, sin éxito, de nuevo este proyecto. Así que por ahora el Paraná Medio es un lugar que está libre de represa. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná. Tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el alba que ha de llegar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná. Tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el alba que ha de llegar. Una tarde en Misiones, fuimos un amigo y yo a probar una vela nueva en el Paraná, obra de nuestro ingenio. La canoa era también obra nuestra, construida en la bizarra proporción de 1:8. Poco estable, como se ve, pero capaz de filar como una torpedera. Salimos a las 5 de la tarde en verano. Desde la mañana no había viento. Se aprontaba una magnífica tormenta y el calor pasaba de lo soportable. El río corría untuoso bajo el cielo blanco. No podíamos quitarnos un instante los anteojos amarillos, pues la doble reverberación de cielo y agua enceguecía. Además, principio de jaqueca en mi compañero, y ni el más leve soplo de aire. Pero una tarde así en Misiones, con una atmósfera de esas, tras 5 días de viento norte, no indica nada bueno para el sujeto que está derivando por el Paraná en canoa de carrera. Nada más difícil, por otro lado, que remar en ese ambiente. Seguimos a la deriva, atentos al horizonte del sur, hasta llegar al Teyucuaré. La tormenta venía. Estos cerros de Teyucuaré, tronchados a picos sobre el río,
en enormes cantiles de asperón rosado, por los que se descuelgan las lianas del bosque, entran profundamente en el Paraná, formando hacia San Ignacio una honda ensenada, a perfecto resguardo del viento sur. Grandes bloques de piedra, desprendidos del acantilado, erizan el litoral, contra el cual el Paraná entero tropieza, remolinea y se escapa por fin aguas abajo, en rápidos agujereados de remolinos. Pero desde el cabo final y contra la costa misma, el agua remansa lamiendo lentamente el Teyucuaré hasta el fondo del golfo. En dicho cabo, y a resguardo de un inmenso bloque para evitar las sorpresas del viento, encallamos la canoa y nos sentamos a esperar. Pero las piedras barnizadas quemaban literalmente, aunque no había sol, y bajamos a aguardar en cuclillas a orillas del agua. El sur, sin embargo, había cambiado de aspecto. Sobre el monte lejano, un blanco rollo de viento ascendía en curva, arrastrando tras él un toldo azul de lluvia. El río, súbitamente opaco, se había rizado. Todo esto es rápido. Alzamos la vela, empujamos la canoa y bruscamente, tras el negro bloque, el viento pasó rapando el agua. Fue una sola sacudida de 5 segundos, y ya había olas. Remamos hacia la punta de la restinga, pues tras el parapeto del acantilado no se movía aún una hoja. De pronto cruzamos la línea, imaginaria si se quiere, pero perfectamente definida, y el viento nos tomó. Véase ahora, nuestra vela tenía 3 metros cuadrados, lo que es bien poco, y entramos con 35 grados en el viento. Pues bien, la vela voló, arrancada como un simple pañuelo y sin que la canoa hubiera tenido tiempo de sentir la sacudida. Instantáneamente el viento nos arrastró. No mordía sino nuestros cuerpos. Poca vela, como se ve, pero era bastante para contrarrestar remos, timón, todo lo que hiciéramos. Y ni siquiera de popa, nos llevaba de costado, borda tumbada como una cosa náufraga. Viento y agua, ahora, todo el río sobre la cresta de las olas. Estaba blanco por el chal de lluvia que el viento llevaba de una ola a otra. Rompía y anudaba en bruscas sacudidas convulsivas. Luego la fulminante rapidez con que se forman las olas a contracorriente en un río que no da fondo allí a 60 brazas. En un solo minuto el Paraná se había transformado en un mar huracanado y nosotros en 2 náufragos. Íbamos siempre empujados de costado, tumbados, cargando 20 litros de agua en cada golpe de ola, ciegos de agua, con la cara dolorida por los latigazos de la lluvia y temblando de frío. En Misiones, con una tempestad de verano, se pasa muy fácilmente de 40 grados a 15, y en un solo cuarto de hora. No se enferma nadie, porque el país es así, pero se muere uno de frío. Plena mar, en fin. Nuestra única esperanza era la playa de Bloset, playa de arcilla, felizmente, contra la cual nos precipitábamos. No sé si la canoa hubiera resistido a flote un golpe de agua más, pero cuando una ola nos lanzó a 5 metros dentro de tierra, nos consideramos bien felices. Horacio Quiroga, El Yacyyateré. Y seguimos navegando por las aguas del Paraná, seguimos en Corrientes, pero nos metemos más al interior de la provincia de Corrientes, en un área que antiguamente formaba parte del cauce del Paraná. Si ahora es un río enorme, bueno, antes era aún más ancho, más grande, y ocupaba gran parte de lo que hoy son llamados los esteros de Liberá, el Parque Nacional de los Esteros de Liberá. Esto era un poco lo que comentábamos al principio, la parte de la otra cara de la destrucción, como ya explicamos en este caso de las represas, es la contracara de la separación que sufrimos, digamos, como sociedad, de utilizar la naturaleza, de estar separado de ella, de verla como un recurso, como una ganancia. La otra cara es verla justamente como
algo que necesita ser protegido, ¿no? Como si fuera siempre en ese lugar de inferioridad, de primero la hacemos mierda y después entonces necesitamos protegerla, ¿no es cierto? Sin atacar nunca de fondo lo que sería la causa que lleva a la destrucción de miles de animales, de especies vegetales. Bueno, ¿querés contarnos un poco? Así es. Bueno, es un tema apasionante realmente todo lo que tenga que ver con los esteros de Liberá, por lo que son principalmente los esteros de Liberá. Imaginémonos que los esteros de Liberá tienen más de 1 millón de hectáreas en un complejo sistema justamente de esteros, de lagunas, de pantanos, de islas, de ríos en su interior, de bosques de ñandubay, de bosques de palmeras. Es un territorio que durante mucho tiempo, por su difícil acceso, estuvo un poco imbuido en leyendas y mitos. Era un lugar que no se conocía mucho qué había ahí adentro. La realidad es que, como decía, es un ambiente natural gigante, magnífico, impresionante, que a lo largo también de los siglos fue engendrando también una cultura humana muy particular. Estamos hablando de los habitantes del estero de Liberá. Esa región está habitada desde hace muchos siglos, no solo por las poblaciones rurales, de los empleados rurales, de los peones rurales que trabajan en las inmediaciones de los esteros, digamos, en la zona donde históricamente se ha producido ganadería, sino estamos hablando de los que viven adentro de los esteros, que han sido llamados, y se llaman ellos mismos, los mariscadores. Mariscadores, que es una palabra muy curiosa, porque es una palabra que llegó con la conquista española, y remite al trabajo marino, ¿no? A los mariscadores que pescan en el mar. Bueno, pero esa palabra se aquerenció en esa zona y en otras zonas del litoral, y define al hombre que vive de la caza y de las pescas en esos esteros, produciendo alguna agricultura de subsistencia, alguna ganadería de subsistencia, pero básicamente dedicándose a la caza y la pesca, a la actividad a la que llaman mariscar. Es un bonito dato de color poblaciones que habitaron durante siglos, como decía, en esos esteros, que tienen una antigua raíz ligada al pueblo guaraní, y que también tienen una raíz en toda la gente, indios también, mestizos, españoles, criollos, que se escapaban de las poblaciones del conquistador en esa zona, sobre todo también de las misiones jesuitas, que hubo muchas en esa zona, y se escapaban para vivir una vida libre dentro de los esteros. Toda esta forma de vida, toda esta naturaleza, que durante mucho tiempo quedó bastante aislada del desarrollo económico argentino, a partir de la década del 80 empezó a sufrir una transformación, digamos. No una transformación ligada a megaobras, como decía el compañero, o a una extensión de la ganadería o de la agricultura, sino que llegó de la mano de la protección de la naturaleza, de las áreas protegidas, como se llaman. En la década del 80 el gobierno correntino declaró a toda la zona de los esteros Liberá una reserva provincial. Y a partir de ahí comienza todo este camino que ahora vamos a ver, que es muy interesante de pensar las nuevas formas de explotación capitalista en la zona. A partir de la década del 80, con la declaración de reserva provincial, toda esta gente que vivía en los esteros de Liberá empieza a migrar a las ciudades o a otros pueblos, ya que se les prohíbe cazar. Los esteros de Liberá habían sido durante muchos tiempos, es verdad, fuente de ingresos para mucha gente, ligada al tráfico de pieles, por ejemplo, en el cual estos mariscadores, no todos ellos, pero no pocos, eran el eslabón más débil de toda esa cadena de comercio que estaban ligado a la fauna. Recordemos que el comercio a nivel mundial de fauna es uno de los más grandes del mundo, junto con el narcotráfico y la venta de armas. Para prevenir todo esto se declara reserva provincial, pero bueno, obviamente se corta por el lado más débil y se empieza a criminalizar y a perseguir a los mariscadores. Los que no se van terminan siendo empleados de la reserva provincial como guardaparques y como guías turísticos, ya que se empieza a fomentar el turismo en los pueblos aledaños a los esteros. Esto podría terminar acá, pero no, y continúa y se profundiza durante la década del 90, que es lo que nos va a ocupar en este bloque, básicamente. En 1997 llega a Argentina un personaje muy llamativo y vistoso, que es Douglas Tompkins, y su mujer, la señora Christine McDivitt, que llegan a Argentina, invitados por el Estado argentino, invitados por la Administración de Parques Nacionales,
para comprar tierras en este lugar con la posibilidad de engendrar nuevas reservas naturales. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, Douglas Tompkins y su mujer McDivitt eran empresarios del turismo muy conocidos. Él era dueño de Spirit and de North Face, dos marcas de ropa outdoor, como se dice, de camping y de montaña. Y ella era la gerenta de Patagonia, otra gran empresa también de ropa outdoor. Eran multimillonarios. Ella ha sido muy reivindicada en estos últimos tiempos por ser una de las primeras CEOs de Estados Unidos y ser también una de las primeras personas en hacer negocios ligados a la naturaleza. Estos personajes se conocen los esteros de Liberá y empiezan a comprar estancias en la zona, y compran y se hacen dueños aproximadamente de 160.000 hectáreas, y fundan la Conservation Lands Trust. Como su nombre lo indica, su nombre ya lo dice todo. Es interesante esto, como la burguesía muchas veces hace totalmente explícitos sus planes de conquista de territorios. La Conservation Lands Trust entonces se adueña de gran parte de los esteros de Liberá y empieza a profundizar este tipo de turismo y empieza sistemáticamente una persecución sistemática a los pobladores de los esteros de Liberá, que se les prohíbe cazar, se les prohíbe pescar, se les prohíbe recolectar miel y se les prohíbe recolectar paja. Algunos de ellos empiezan a trabajar para Tompkins y poco a poco, digamos, los esteros de Liberá empiezan a convertirse en un nuevo faro turístico argentino. Lo que sucede también de interesante, y lo que decía la compañera recién, es cómo se marca esta línea en las áreas protegidas de aquello que debe ser destruido con lo que debe ser conservado. Es que a medida que se afianza las áreas protegidas en los esteros de Liberá, empieza a crecer toda la otra producción en torno a los esteros de Liberá. Desde que Tompkins llega a Corrientes, por ejemplo, la producción de pinos, uno de los monocultivos más destructivos de la tierra, crece exponencialmente. Él es uno de los inversores de la producción de pino en Corrientes, inversor de la empresa Evasa, y en ciertas zonas de los esteros está todo rodeado de pinos, de los cuales Tompkins era dueño. Los Tompkins, este maravilloso matrimonio que viene a vivir a Corrientes, tuvo un escudero, digamos, alguien que fue un poco el que pensó todo esto, que es el biólogo español Ignacio Jiménez Pérez, que es un pionero en este tipo de emprendimientos. ¿Cómo lo llama él? ¿Cómo se llama esto que hacen en los esteros de Liberá? Se llama producción de naturaleza. Es un término creado por Ignacio Jiménez Pérez, que repetimos, ¿no? Es el biólogo que está a la cabeza de todo este mega emprendimiento turístico de la mano de Tompkins. ¿Qué es lo que dice Ignacio Jiménez Pérez? Bueno, un parque nacional debe comportarse como una granja. Debe tener la misma sintonía. Debe ser un territorio de producción. ¿Y qué producen? Bueno, tenemos que producir naturaleza. ¿Y qué es lo que busca la gente? Bueno, en ese sentido se comenzó desde hace unos años, algo que es bastante reconocido acá en Argentina, la reintroducción de fauna que había sido extinta en el Liberá. El yaguareté, el oso hormiguero, los chanchos salvajes, los guacamayos, etc. ¿Por qué? Porque según lo que plantea Ignacio Jiménez Pérez, son los animales que busca la gente para mirar, para ver, y lo que produce que mucha gente pague una entrada y pague hoteles y pague lodges y pague guías turísticos para admirar toda esta naturaleza. Es decir, se plantea de un modo empresarial una restauración de los territorios con fines turísticos comerciales. Entonces, los esteros de Liberá pasaron de ser un territorio más o menos marginal para la agricultura, un poco mejor para la ganadería, pero es el turismo el que finalmente lo incorpora al mercado mundial, digamos. Entonces, las proyecciones que se tienen a nivel turístico, estos son datos que se pueden rastrear en las propias páginas web de parques nacionales o de los esteros de Liberá, o en el propio libro que hizo este año el gobierno de Corrientes sobre los esteros de Liberá. La proyección es que alrededor de 40.000 personas por año visitan los esteros de Liberá y se plantea que esto en poco tiempo llega a 100.000. Todos los pueblitos que habitaban
que viven, que antes venían de la ganadería o los parajes que antes vivían de una forma un poco más autónoma, están hoy ligados al turismo, ¿no? Entonces uno va a los esteros Liberá y puede encontrar spa, puede hacer turismo de estancia a unos niveles muy, muy exclusivos. Claro, eso te iba a preguntar, que además el turismo está orientado bastante a una elite, A un sector, digamos, a un sector que puede pagar todo eso, digamos. Entonces, Claro. de ser un territorio marginal habitado por gente que era muy despreciable para la gente de las ciudades, como puede ser los habitantes, los jinetes de Liberá, hoy esos territorios están vacíos y vuelve gente con mucho poder adquisitivo y compra tierras para explotar el turismo o directamente para pasear y invertir dinero dentro de esos territorios, digamos. Claro. Y esos mismos antiguos pobladores también se convierten en objetos culturales, Claro. porque, bueno, se visten, ¿no? como gauchos, Sí. hacen la representación de cómo antiguamente se sí, trabajaba con el ganado, Claro. hay todo ahí como una representación. Sí, una de las particularidades que tiene la producción de naturaleza es que se adueña también de todo el patrimonio cultural de la gente para ponerlo como postal, digamos. Entonces, se vende mucho esto desde los años 80 y particularmente después de los 90 con Tonkin, se vende mucho esto que uno puede ir a los esteros Liberá y que el guía o el guardaparque es propiamente correntino, es un habitante del estero y conoce toda la forma de vida. Entonces uno puede sacar fotos de la naturaleza siendo guiado a caballo por un jinete, por ejemplo, que obviamente, como dice la compañía, va a estar vestido de una forma particular. Y todo eso se hace en pos de la ganancia y se hace en pos del mercado. Vamos a escuchar a Ignacio Jiménez Pérez, que nos va a explicar por qué para ellos es tan importante que la naturaleza se encuentre vacía y cómo es un elemento de conquista. Desde hace un siglo actualmente lo que ha pasado es que España se ha vaciado y buena parte del mundo se ha vaciado porque la gente se ha ido a las ciudades. Hay más gente en el planeta Tierra, pero muchos lugares rurales se están vaciando. Eso crea oportunidades. Se abandonan actividades tradicionales que antes valían la pena y que la gente las peleaba: carboneo, ganadería extensiva, cacería de subsistencia. Los jóvenes ya no quieren hacer eso, se han ido a las ciudades, no van a volver a hacer eso. Hay una inmigración hacia áreas urbanas, se libera el territorio rural, empieza a recuperarse los ecosistemas naturales, la vegetación, y empiezan a recuperarse especies de fauna que antes estaban en peligro. Entonces, hay una oportunidad enorme en ese sentido a nivel territorial. Pero la otra cosa que está pasando es lo que decía al principio. La gente está viviendo en ciudades ahora. Entonces, de repente, la gente de la ciudad quiere ir al campo como un placer, como algo de ocio. Y lo que está pasando es que el ambiente rural va a dejar de ser exclusivamente un área de producción primaria. Producción primaria es ganadería, agricultura, minería, petróleo, a ser un área de producción de servicios. Porque si hace un siglo mis abuelos iban a la ciudad para ir al teatro y al cine, ahora de repente yo, muchos amigos, mis hijos, van a ir al campo para encontrarse con esa naturaleza que extrañamos, que echamos de menos, y con esa tranquilidad que ya no tenemos en las ciudades. Lo que creo que está pasando, que va a pasar, es que se va a crear todo un sistema de áreas productivas, que son grandes espacios naturales, están ya creados, son parques nacionales, son reservas provinciales. Lo que hace falta es que realmente funcionen y produzcan, y va a aumentar enormemente la cantidad de áreas privadas dedicadas a eso, como está pasando en Sudáfrica y en otros países. Estos lugares se van a llenar de fauna espectacular, porque ecológicamente queremos que el ecosistema esté completo, que tenga desde las fieras para abajo, que tenga grandes mamíferos, porque además la gente lo quiere ver. Y cuando tengas eso, vas a tener inmediatamente un mercado de gente que va a querer visitar eso. Vas a crear una economía local basada en el turismo de naturaleza. Bien, explícito, Jiménez Pérez. Nos queda claro cómo al capital le conviene que la naturaleza se encuentre vacía de las personas para nuevamente hacer de ello un negocio, en este caso un parque nacional. Recordemos lo grande que es el Parque Nacional Iberá, que se constituyó en el 2018. Entonces decíamos que Tonkin se había adueñado de 160.000 hectáreas comprando diferentes estancias, más las 550.000 que tenía ya de por sí el estado correntino, es decir, 700.000 hectáreas del casi el millón que tiene, o del más del millón que tienen los esteros de Liberá, hoy están en manos de estos personajes, y como decíamos, de
lentamente se va despoblando. Pienso en cómo el capital realiza de alguna manera el sueño de los misántropos, ¿no? Que muchas veces este discurso misántropo se cuela en el movimiento vegano, en los ecologistas, en los anarquistas también, aquello de que el ser humano de por sí es enemigo de la naturaleza y que debe extinguirse o debe no estar más ahí. Bueno, el capital acá lo realiza y encima de eso hace un negocio y te vende un parque nacional vacío de personas, pero con lindos animalitos para sacarles fotos y comprarte la remera del Parque Nacional Liberá. Por supuesto, donde hay opresión hay resistencia, y los pobladores de Corrientes y de los esteros, los mariscadores, no se han quedado callados. Es una lucha que viene también hace muchos años, la de tratar de resistir el desalojo, resistir que se conviertan ellos mismos en payasos de los turistas. Como decíamos, Tompkins y el Estado correntino no hizo más que de los 90 para acá o de los 80 para acá asediarlos, quemarle las casas, quemarle las escuelas, hacerles vuelos rasantes arriba de sus ranchos, ofrecerles plata, alambrarle los caminos. Bueno, toda una serie de cosas para que esta gente finalmente se vaya. Son muchas las comunidades que hay dentro de los esteros de Liberá, pequeños parajes, comunidades de mariscadores. Una de las acciones así más interesantes que se han realizado fue de la gente del paraje Yajaveré, que por ahí ha sido el paraje que más ruido ha hecho y que también ha tenido cierta repercusión mediática, ¿no? Hace 10 años exactamente, toda esta gente del paraje Yajaveré inició la primera recuperación territorial dentro de los esteros de Liberá. No hacia Tompkins directamente, sino a uno de sus estancieros, un personaje de apellido Maquiavelo. Y el 20 de junio del 2010 recuperaron alrededor de 400 hectáreas que habían sido saqueadas a la comunidad, y sacando alrededor de 5 kilómetros de alambrados en medio de la noche, en medio de los esteros de Liberá, y enfrentándose también a los capangas y al propio estanciero Maquiavelo, que finalmente tuvo que ceder. Así ha habido otros tipos de ejemplos en los esteros de Liberá. Son diversos los parajes que comentaba, el paraje Gallo Zapucay, el paraje Ñupuy, también obviamente con movilizaciones en la ciudad. Se ha cuestionado mucho el accionar de Tompkins, no solo aquí en Argentina, sino también en Chile, donde era dueño del Parque Nacional Pumalí, que también fue muy cuestionado incluso a ciertos niveles estatales, porque ya se empieza a hablar de una falla en la soberanía nacional cuando un personaje de estos compra tanta tierra, digamos. Pero a nosotros nos interesa más la resistencia que se da por abajo. Entonces, los mariscadores, los habitantes de los esteros y la gente de Corrientes sigue resistiendo a esto. Ellos hablan de su Iberá, de nuestro Iberá, para que no se siga convirtiendo en una postal turística y pueda seguir siendo habitado como lo ha sido durante siglos, y con toda la maravillosa cultura de los mariscadores de Liberá tan bonita. Vamos a escuchar ahora, y con esto cortamos el bloque, con un testimonio de un habitante del paraje Gallo Zapucay. Y de esa forma se está explotándose al turismo. Acá se explota por medio de, acá hay 3 o 4 hoteles sobre la zona del Gallo Zapucay. Hay 4 y se explota la pesca con devolución. No se caza, está prohibido terminantemente cazar carpincho en esa zona, cazar ciervo, el ciervo a nivel el ciervo colorado es a nivel nacional, la prohibición, y bueno, en fin, todas las otras, está protegido la fauna acá en la zona, ¿sí? En la zona de la reserva estoy hablando, donde no hay reserva, muchas veces cazan la gente, pero no cazan para vender la piel, sino para sobrevivir, para comer la carne. En el Gallo Zapucay todavía tenemos esa libertad de ir, no digo todos los días, pero hasta yo me incluyo, suelo ir a veces, tiro mi línea y cazo un pescado y traigo a mi casa, cazo un carpincho, traigo, pero bueno, nunca me encontré tampoco con los guardaparques. A lo mejor si justo tengo la mala suerte y me encuentro y me dice, ¿y por qué usted? Y seguro que voy a tener problemas. Nosotros éramos viejos pobladores del Gallo Zapucay.
año 1954, 55 hasta el 59, vivimos en el Gallo Zapucay. En esa época sacaba mi padre dorado de 15, 20 kilos lo dorado. Tremendo dorado era, pero cantidades. Y hoy en día, yo me pregunto, que está todo controlado, uno quiere ir a pescar en el río Corriente, el dorado más grande que saca 4 o 5 kilos. Y antes no había limitación, todos iban a pescar. Los habitantes originarios ocuparon siempre sin problema, ya después le pusieron límite. Le dijo que no ocupen porque ya se vendió eso. Hay que limitar el tema de animales, de caballo, de vaca, ya hay que empezar a sacar. Está limitado, está restringido toda la zona en lo que antes nosotros disponíamos del suelo, disponíamos de los animales que vivían en la zona. Ahí todavía hay personas que no han abandonado el Gallo Zapucay, que hoy en día todavía están ocupando con sus animales. No digo con una cantidad tremenda de animales, pero siempre hay raíces plantadas ahí de animales para defender esa tierra, ¿me entendés? A hacer presencia de que sí que nosotros ocupamos. Los truenos que resaltan a los pequeños camposantos tolerados por las nuevas campañas, truenos de cuerpos finos, acorralados por los perros. ¿Acaso el miserable amo campesino está enfrenando aún el viento del estero? Oh noche, oh invierno del retorno, solo el trueno devuelve la memoria a los siervos y a los amos que murieron baleados en los sueños. Baleados en los sueños. Francisco Madariaga.
La destrucción de la naturaleza por el capitalismo, bueno, es un fenómeno mundial que ya tiene muchos siglos, no es algo que esté sucediendo acá y ahora, en este mismo momento, solo en esta zona. Por eso queríamos traer aquí las contribuciones que han hecho otros compañeros a lo largo del mundo sobre situaciones más o menos similares que se han vivido en otros lados, y compartir con ustedes estas conclusiones que han realizado estos compañeros. Estamos hablando en este caso de los amigos de LUD, un grupo anticapitalista, de reflexión anticapitalista y antitecnología, que existió en el Estado español hasta el 2006 más o menos, en el cual tenemos una compilación en nuestra biblioteca Giraldo, una antología sacada por la editorial Muturreco, donde bueno, hay varias reflexiones acerca de diferentes problemas ligados a la reflexión sobre la naturaleza y la vida capitalista. Uno de los que queremos compartir aquí está ligado a un suceso que se dio en España en el 2005, que fueron los incendios forestales en la zona de Guadalajara, que arrasaron unas 12.000 hectáreas y acabaron con la vida de 11 personas. Los amigos de Lud, que toman su nombre de aquel simpático personaje apócrifo de la Revolución Industrial, cuando los obreros destruían las máquinas en esa insurrección que surgió allá por 1810 en Inglaterra, Ned Ludd, ese personaje ligado a la destrucción de máquinas, sacaron un panfleto que se llama Comunicado sobre el incendio de Guadalajara y los incendios en general, y creemos que nos pueden dar bastantes aportes acerca de lo que se está viviendo hoy en el río Paraná. Como sucedió aquí en el Paraná, allí en el Estado español, se acusó a unas personas que hacían camping de quemar 12.000 hectáreas de bosque. Aquí también se acusó a la gente que va a la isla a recrearse o a remar de ser responsable de todo el desastre que estamos siendo testigos. Y los amigos de Lud salieron al cruce con un gran texto que vamos a compartir ahora mismo, algunas de sus partes, ¿no? Es un texto bastante largo, así que vamos a compartir algunas partes. Los amigos de Lud plantean que no es culpa de gente que hace camping que se incendian los bosques, sino de la permanente despoblación que se ha hecho en el Estado español de las áreas rurales y de los bosques en particular. Dice así: antaño, cuando los parajes naturales eran todavía los paisajes de una vida rural en relación directa con su entorno, ¿por qué no se quemaban tantas hectáreas? Con muchos menos medios, cabe precisar, y ni siquiera una movilidad motorizada, ¿por qué el monte no se había convertido aún en la verdadera pólvora que es actualmente? La respuesta es sencilla: pastores, leñadores, resineros, todas gentes del pueblo que sacaban su principal fuente de energía del bosque y cuya economía quedaba limitada por los recursos locales y en menor proporción por una pequeña economía de mercado, habían establecido con su entorno una singular relación. Conformaban con él un ecosistema más o menos equilibrado. Los bosques eran limpios, transitables y poco propicios a convertirse en pasto de las llamas. ¿Qué ha ocurrido para que todo esto haya desaparecido y que solo quede en su lugar un problema inaudito? La ampliación de una economía de mercado, nacional, protointernacional, la maquinización creciente de varios sectores de la producción, incluida la agricultura, la galopante urbanización del territorio, el desarrollo desenfrenado de la locomoción motorizada, y en fin, como sostén de todo lo anterior, un consumo energético sin precedentes en la historia de la humanidad, basado en el descubrimiento y la explotación de los hidrocarburos, han sentado las bases del desbaratamiento del modo de vida rural. Pero la industrialización de la sociedad no lo puede explicar todo, ya que a veces es tanto causa como consecuencia del abandono del campo. El mayor ataque prolongado a lo largo de varios siglos que ha sufrido las comunidades rurales ha sido ante todo político e ideológico. Quien se atreva a mirar la historia sin prejuicios progresistas y ceñirse a los hechos, descubrirá que el campo ha sido el escenario de dos guerras: el de un poder centralizado, usurpador y parásito contra la autonomía local y la propiedad comunal, y de la ciudad contra el campo. La ideología se encargó de lo demás. Primero, la ideología liberal promovió la privatización de las tierras, según su disparatado y santo principio de la propiedad individual e interés particular, y la monetarización de la economía. Luego, la aplastante propaganda de masas promovió los valores y hábitos urbanos, el afán consumista y logrero, la manía progresista y una aculturación descomunal. Solo un visco masoquista podría ver en los logros de la modernidad, su confort tecnológico, su régimen político, algo semejante a una cultura responsable y respetuosa de su entorno. Es del todo aberrante y deprimente ver cómo los autodenominados expertos y especialistas ignoran o esconden
su responsabilidad histórica detrás de una profesionalidad complaciente, afín por esencia al programa devastador de la sociedad capitalista e industrial. Al fin y al cabo, son funcionarios o agentes sociales subvencionados por el Estado. En este sentido, sus propuestas y exigencias son inconfundibles. Quieren más medios técnicos, profesionalización y parques naturales. Por último, el colmo de tan desastrosa política conservacionista se alcanza con la creación de espacios naturales o parques, que forman parte de la fantasía urbana. Lugares donde ya no vive nadie, ya que en la historia de los paisajes de esta nueva naturaleza interpretada se han borrado los perfiles humanos, campesinos, leñadores, pastores, y solo quedan en pie los postes coloridos de la información del medio ambiente gestionado. Y es así como el espíritu de la moderna conservación protege toda la naturaleza deshabitada, espacio abstracto al que nadie podrá regresar si no es como visitante autorizado. La naturaleza intocable del parque protegido se corresponde de manera exacta con el saqueo industrial y tecnológico del mundo vivo, un tipo de sociedad que ya no conserva ninguna práctica concreta, realizada en común y en contacto directo con la naturaleza para obtener ventajas materiales del medio, solo puede producir individuos que sienten una total indiferencia por dicho medio, o como mucho, que desarrollan una pasión exótica por la naturaleza salvaje, progresivamente museificada. Porque si algo se le escapa a nuestra sociedad es precisamente la capacidad de conservar cualquier cosa. Por el contrario, dotados de su valor de uso en una sociedad de escala reducida y fundada básicamente en la autoorganización, los montes, bosques, dehesas y pastos eran aún la sustancia de una responsabilidad colectiva, no demagógica ni fantasmal. Ahora bien, nuestra sociedad se encuentra frente a una encrucijada casi insuperable, o bien seguir su rumbo catastrófico, en gran medida ya irreversible, desertificación, pérdida de biodiversidad y fertilidad, cambio climático, agotamiento de los hidrocarburos, o bien apostar por volver a una vida material limitada, cuyo modelo se encontrará más en la sociedad rural tradicional que la improbable sociedad sostenida de los cantamañas ecologistas. Toda una involución histórica, todo un sacrilegio para la mente progresista. Cualquier cosa, con tal de barrer de la memoria el mono errado de la muerte. Yo no tengo país, tengo isletas voladas por el agua. Siempre he sostenido un placer de confesión, violento, en el honor de mi memoria. Islas de patos amarillos, para las mujeres más niñas de la voluntad, mi sol, mi sol, mi sol. He resuelto seguir hablando, seguir bebiendo los juncales de los terrores, de la suerte. El mal garza real, Francisco Madariaga.
Llegamos al final de esta primer parte, de este primer viaje por el Alto Paraná, y enseguida nos reencontramos para seguir corriente abajo hasta llegar al delta y al predelta del Paraná. Mi pequeño amor, todo vive en ti y la tierra es en tu cuerpo fruta madura, me viene de ti. Con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre ternura y pasión. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corola en mis manos, todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Y el Paraná te dio su luz y el litoral su ensoñación, y en la magnolia de tu piel una isla de sol. Yo te siento latir adentro de mi ser, como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corola en mis manos, todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Mi pequeño amor, todo vive en ti.